7. El horizonte de la libertad. En su mensaje anual al Congreso en 1935, el presidente Roosevelt dejó clara su opinión de que en la raíz de los problemas económicos y sociales de la depresión de la década de 1930 se encontraba una excesiva libertad de mercado. Estadounidenses, dijo, debéis renunciar a esa concepción de la adquisición de riqueza que, a través de beneficios excesivos, crea un indebido poder privado. Los hombres necesitados no son hombres libres. En todos los lugares, sostenía, la justicia social se había convertido en un auténtico objetivo y no en un lejano ideal. La primera obligación del Estado y de su sociedad civil era utilizar sus poderes y distribuir sus recursos para erradicar la pobreza y el hambre, y para garantizar la seguridad de un medio de vida, la seguridad frente a contingencias imprevistas y frente a las vicisitudes de la vida, y la seguridad de un hogar decente. 279. La libertad de no encontrarse en situación de necesidad era una de las 4 libertades cardinales que posteriormente articuló como base para su visión política del futuro. Estas amplias temáticas contrastan con las libertades mucho más limitadas del neoliberalismo que el presidente Bush coloca en el centro de su retórica política. La única forma de enfrentarnos a nuestros problemas, sostiene Bush, es haciendo que el Estado deje de regular la empresa privada, que el Estado abandone el sistema de provisión social, y que el Estado fomente la universalización de las libertades y de la ética del mercado. Esta depravación neoliberal del concepto de libertad, convertida en una mera defensa de la libertad de empresa, solo puede significar, tal y como indica Karl Polanyi, la plena libertad para aquellos cuyos ingresos, ocio y seguridad no necesitan ser incrementados y una miseria de libertad para el pueblo, que en vano puede intentar hacer uso de sus derechos democráticos para resguardarse del poder de los dueños de la propiedad. 280. Un hecho especialmente sorprendente de las paupérrimas condiciones en que se encuentra el discurso público contemporáneo en Estados Unidos, así como en otros lugares, es la ausencia de un serio debate acerca de cuáles de los divergentes conceptos de libertad existentes sobre la mesa podrían ser apropiados para los tiempos que vivimos. Sí, como efectivamente ocurre, los ciudadanos estadounidenses pueden ser convencidos para apoyar prácticamente cualquier cosa en nombre de la libertad, entonces, no cabe duda de que el significado de esta palabra debería estar sometido al más penetrante escrutinio. Por desgracia, las aportaciones contemporáneas al debate o bien adoptan una línea neoliberal pura, como el analista político Fareed Zakaria, que pretende demostrar de manera irrefutable que la principal amenaza a la libertad individual reside en el exceso de democracia, o bien cortan sus velas tan a medida de los rugientes vientos neoliberales que apenas ofrecen un amago de contrapunto a la lógica neoliberal. Esto es, lamentablemente, lo que ocurre con Amartya Sen, que al final obtuvo su merecido premio Nobel de Economía, aunque solo después de que el banquero neoliberal que había presidido durante largo tiempo el comité que otorga los premios se hubiera visto obligado a presentar su renuncia. El libro Development as Freedom de Amartya Sen, que es con diferencia la aportación más inteligente al debate de los últimos años, desafortunadamente arropa importantes derechos sociales y políticos con el manto de la libre interacción en el mercado. 281. Sen parece afirmar que sin la existencia de un mercado de corte liberal, no puede entrar en juego ninguna de las restantes libertades. A su vez, un segmento importante de la opinión pública estadounidense da muestras de aceptar el hecho de que las libertades neoliberales características que promueven Bush y sus colegas republicanos son las únicas que existen. Estas libertades, se nos dice, merecen que demos nuestra vida por ellas en Irak y Estados Unidos, en tanto que la potencia más grande de la Tierra tiene la obligación de contribuir a su expansión por todo el mundo. La entrega de la prestigiosa Medalla de la Libertad, que concede el presidente de Estados Unidos, a Paul Bremer, arquitecto de la reconstrucción neoliberal del Estado iraquí, dice mucho acerca de lo que este segmento de la opinión pública estadounidense es capaz de tolerar. Las ideas absolutamente razonables de Roosevelt parecen muy radicales y se juzgan a tenor de los discursos contemporáneos habituales, lo que probablemente explica por qué no han sido articuladas por el actual Partido Demócrata como contrapunto a la estrecha concepción empresarial que Bush tanto aprecia. La visión de Roosevelt cuenta con una sólida genealogía en el pensamiento humanista. Karl Marx, por ejemplo, también sostuvo la opinión escandalosamente radical de que un estómago vacío no era algo apropiado para la libertad. La esfera de la libertad, escribió, en realidad comienza únicamente donde acaba el trabajo, que viene determinado por la necesidad y por consideraciones mundanas, indicando, por añadidura, que por lo tanto, yace más allá de la esfera de la estricta producción material.
Él supo ver que nunca podríamos liberarnos de nuestras relaciones metabólicas con la naturaleza o de nuestras relaciones sociales mutuas, pero que al menos podíamos aspirar a construir un orden social en el que la libre exploración de nuestras potencialidades individuales y como especie se convirtieran en una posibilidad real. 282. Si partimos del concepto de libertad de Marx, y casi con toda seguridad del expuesto por Adam Smith en su Theory of Moral Sentiments, la neoliberalización no podría por menos que considerarse un fracaso monumental. Aquellas personas que son excluidas o expulsadas del sistema de mercado, una enorme reserva de personas aparentemente desechables, privadas de protección social y de estructuras sociales de solidaridad, poco pueden esperar de la neoliberalización excepto pobreza, hambre, enfermedad y desesperación. Su única esperanza es trepar como sea posible a bordo del barco del sistema de mercado, bien como productores de pequeñas mercancías, como vendedores en la economía informal, de cosas o de fuerza de trabajo, como pequeños depredadores que piden limosna, roban o, de manera violenta, obtienen algunas migajas de la mesa del rico, o bien como participantes en el enorme mercado ilegal del tráfico de drogas, de armas, de mujeres, o de cualquier otra cosa ilegal de la que haya demanda. Este es el mundo maltusiano impuesto a sus víctimas en obras como el influyente ensayo escrito por el periodista especializado en temas políticos Robert Kaplan acerca de la anarquía que viene, 283. En ningún momento se cruza por la mente de Kaplan la idea de que la neoliberalización o la acumulación por desposesión tengan algo que ver con cualquiera de las situaciones descritas en su ensayo. El increíble número de disturbios registrados contra el FMI, por no mencionar las oleadas de criminalidad que barrieron la ciudad de Nueva York, la Ciudad de México, Johannesburgo, Buenos Aires y muchas otras ciudades en la estela dejada por el ajuste estructural y la reforma neoliberal, deberían sin duda haberle puesto sobre aviso. 284. En el otro extremo de la escala de la riqueza, aquellos plenamente incorporados dentro de la inexorable lógica del mercado y de sus demandas apenas encuentran tiempo ni espacio para explorar potencialidades emancipadoras fuera de lo que es comercializado como aventura, creativa, ocio y espectáculo. Obligados a vivir como apéndices del mercado y de la acumulación de capital en lugar de como seres expresivos, la esfera de la libertad se encoge ante la terrible lógica y la vacía intensidad de las ligaduras del mercado. En este contexto es posible comprender mejor la emergencia de diversas culturas opositoras que tanto desde dentro como al margen del sistema de mercado rechazan, ya sea explícita o tácitamente, la ética del mercado así como las prácticas impuestas por la neoliberalización. Dentro de Estados Unidos, por ejemplo, hay un desmadejado movimiento ecologista muy activo que promueve visiones alternativas de cómo conseguir conectar los proyectos políticos y los ecológicos. También hay un efervescente movimiento anarquista entre la gente joven, una de cuyas alas, los primitivistas, cree que la única esperanza de la humanidad reside en volver a la etapa cazadora-recolectora que precedió al desarrollo de la civilización y, en efecto, comenzar de nuevo la historia de la humanidad. Otros, influidos por movimientos como Crime Inc. y autores como Eric Hensen, buscan purgar de sí mismos todo trazo de la incorporación a la lógica de mercado capitalista. 285. Asimismo, hay grupos que aspiran a un mundo en el que prime el apoyo mutuo a través, por ejemplo, de la formación de sistemas locales de intercambio comercial, LETS, con monedas locales, propias, incluso en el propio corazón del capitalismo neoliberalizador. Las variantes religiosas de esta tendencia secular también están floreciendo por todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Brasil o la China rural, donde algunos estudios indican que se están creando sectas religiosas a un ritmo apabullante. 286. Y muchos sectores de las organizaciones religiosas consolidadas, como el cristianismo evangélico, el islam bhavita, y diversas variantes del budismo y del confucianismo, predican un posicionamiento rotundo contra el mercado y específicamente contra el neoliberalismo. Igualmente, existe toda esa gama de movimientos sociales que luchan contra aspectos específicos de la práctica neoliberal, particularmente contra la acumulación por desposesión y que, o bien resisten frente al neoliberalismo depredador, como el movimiento revolucionario de los zapatistas en México, o bien buscan acceder a recursos que hasta ahora les eran negados, como el movimiento campesino de los sin tierra en Brasil o los grupos que dirigen las ocupaciones de fábricas en Argentina. Las coaliciones de centro-izquierda, abiertamente críticas hacia la neoliberalización, han asumido el poder político y parecen preparadas para extender y profundizar su influencia en toda América Latina. El sorprendente éxito del regreso del Partido del Congreso en India, elegido sobre la base de un programa izquierdista, es también otro ejemplo a tener en cuenta. Hay abundantes pruebas del deseo de una alternativa a la neoliberalización. 287. Hay incluso signos de insatisfacción en el seno de los círculos políticos gobernantes en relación con lo poco acertado de las proposiciones y prescripciones neoliberales.
Algunas personas que antes eran apasionadas defensoras, como el economista Jeffrey Sachs, Joe Stiglitz y Paul Krugman, o partícipes, como George Soros, de las ideas neoliberales, han adoptado ahora una postura crítica, hasta el punto de llegar a proponer cierto tipo de retorno a un keynesianismo retocado o una aproximación más institucional a la solución de problemas globales, que incluye desde estructuras reguladoras del gobierno global más sólidas a una supervisión más escrupulosa de las temerarias operaciones especuladoras de los financieros. 288. En los últimos años, no solo se han producido insistentes llamamientos, sino también programas consistentes para la reforma de la forma de gobierno global. 289. Asimismo, se ha producido un resurgimiento del interés académico e institucional por la ética cosmopolita. Herir a uno es herir a todos, como base de la forma de gobierno que, a pesar de lo problemática que pueda resultar su visión francamente simplista de los universalismos, no carece por completo de mérito. 290. Y este es exactamente el espíritu que periódicamente lleva a los jefes de Estado a congregarse, tal y como 189 de ellos hicieron en la cumbre del milenio en el año 2000, para suscribir piadosas declaraciones de su compromiso colectivo para erradicar la pobreza, el analfabetismo y la enfermedad sin dilación. Pero los compromisos para erradicar el analfabetismo, por ejemplo, son palabras lanzadas al aire cuando se contrastan con la realidad de la notable e incesante disminución de la cuota del Producto Nacional, que se destina a la educación pública en casi todos los rincones del mundo neoliberal. Este tipo de objetivos no pueden alcanzarse sin cuestionar las bases fundamentales del poder sobre las que se alza el neoliberalismo y a las que los procesos de neoliberalización han contribuido de manera tan pródiga. Esto no solo supone revertir la retirada del Estado del campo de la provisión social, sino también enfrentarse al poder sobrecogedor del capital financiero. Keynes se refería con desprecio a los cortadores de cupones, que de manera parasitaria vivían de los intereses y de los dividendos que les proporcionan sus títulos valores, y anhelaba que se produjera lo que denominó la eutanasia del rentista, en tanto que condición necesaria no solo para alcanzar un mínimo de justicia económica, sino también para impedir la devastación que provocan las periódicas crisis a las que es proclive el capitalismo. La virtud del compromiso keynesiano y del liberalismo embriagado construido después de 1945 radica en que en cierto sentido iba a cumplir aquellos objetivos. La llegada de la neoliberalización, por el contrario, ha encumbrado el papel del rentista, el recorte de impuestos para los ricos, los dividendos especiales y las ganancias especulativas sobre los sueldos y los salarios, y es la responsable de desencadenar crisis financieras sin precedentes, aunque geográficamente delimitadas, con efectos devastadores sobre el empleo y sobre las oportunidades de vida en un país tras otro. La única forma de realizar esos loables objetivos es enfrentarse al poder de las finanzas y revertir los privilegios de clase erigidos sobre él. Pero no hay ni un solo gesto entre las potencias que indique que se esté haciendo algo en este sentido. En lo que concierne al regreso del keynesianismo, sin embargo, la administración de Bush, tal y como señalé anteriormente, ha decidido obrar con anticipación y está preparada para autorizar una espiral de déficit federal, extendiéndolos de manera indefinida en el futuro. No obstante, contraviniendo las prescripciones keynesianas tradicionales, en este caso las redistribuciones se producen hacia arriba beneficiando a las grandes corporaciones, a sus ricos altos directivos y a sus consejeros financieros y legales a expensas de los pobres, de las clases medias e incluso del accionariado corriente, de los fondos de pensiones inclusive, por no mencionar a las futuras generaciones. Pero el hecho de que el keynesianismo tradicional pueda ser expurgado y dado la vuelta de esta forma no debería sorprender, ya que, tal y como hemos visto, hay asimismo pruebas abundantes de que desde siempre la teoría y la retórica neoliberal, en particular la retórica política relativa a la libertad, han funcionado ante todo como un medio para enmascarar prácticas dirigidas al mantenimiento, la reconstitución y la restauración del poder de clase en el seno de una élite. La exploración de alternativas tiene que efectuarse, por lo tanto, al margen del marco de referencia definido por este poder de clase y por la ética del mercado, pero sin dejar de permanecer firmemente amarrada a las realidades de nuestro tiempo y lugar concretos. Y estas realidades apuntan hacia la posibilidad de una crisis de gran envergadura en el corazón del propio orden neoliberal. El fin del neoliberalismo. Las contradicciones políticas y económicas internas de la neoliberalización son imposibles de contener excepto a través de crisis financieras. Hasta el momento, estas se han revelado dañinas a escala local, pero manejables a escala global. El grado en que se puede manejar una crisis depende, naturalmente, de la capacidad para apartarse de manera sustancial de la teoría neoliberal. El mero hecho de que los dos principales motores de la economía global, Estados Unidos y China, acusen un tremendo déficit financiero es, sin duda, una señal irrefutable de que el neoliberalismo está en apuros, cuando no definitivamente muerto,
en tanto que pauta teórica para garantizar el futuro de la acumulación de capital. Esto no impedirá que continúe desplegándose como una retórica adecuada para apoyar la restauración / creación del poder de clase en la élite. Pero cuando las desigualdades en la renta y en la riqueza alcanzan un nivel próximo al que precedió a la crisis de 1929, como ocurre hoy, los desequilibrios económicos se vuelven tan crónicos como para que se corra el peligro de generar una crisis estructural. Por desgracia, los regímenes de acumulación raramente se disuelven de manera pacífica, si es que alguna vez lo han hecho. El liberalismo embriagado nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y de la Gran Depresión. La neoliberalización surgió en medio de la crisis de acumulación de la década de 1970, gestándose en el seno de un marchito liberalismo embriagado y llegando al mundo con la suficiente violencia como para constatar la observación de Karl Marx de que la violencia es invariablemente la comadrona de la historia. Actualmente, en Estados Unidos asistimos a la emergencia de la opción autoritaria del neoconservadurismo. El violento ataque sobre Irak en el exterior y las políticas de encarcelamiento en el ámbito doméstico indican una ingenua determinación por parte de la élite dominante estadounidense de redefinir el orden global y doméstico conforme a sus propios intereses. Así pues, es tarea nuestra sopesar de manera muy cuidadosa si podría o no desencadenarse, y como, una crisis del régimen neoliberal. Las crisis financieras que con tanta frecuencia han precedido el asalto depredador a economías nacionales enteras por parte de potencias financieras superiores, se han venido caracterizando por la existencia de desequilibrios económicos crónicos. Los síntomas típicos son un déficit presupuestario interno descomunal e incontrolable, una crisis en la balanza de pagos, una acelerada depreciación de la moneda, valoraciones inestables de los activos internos del país, por ejemplo. En el mercado inmobiliario y financiero, un incremento de la inflación, un aumento del desempleo acompañado de una caída de los salarios, y la fuga de capitales. De estos 7 principales indicadores, hoy en día, Estados Unidos ostenta la distinción de cumplir con creces los 3 primeros, y hay una grave preocupación respecto a incurrir también en el cuarto. La actual recuperación del paro y la congelación salarial insinúan problemas incipientes con el sexto. En otro lugar, esta combinación de indicadores casi con toda seguridad habría precisado la intervención del FMI, y los economistas del FMI se quejan oficialmente, al igual que el antiguo y el actual presidente de la Reserva Federal, Volcker y Greenspan, respectivamente, de que los desequilibrios económicos existentes dentro de Estados Unidos están amenazando la estabilidad global, 291. Pero dado que Estados Unidos domina el FMI, esto solo significa que Estados Unidos debería disciplinarse, algo que parece improbable. Las grandes cuestiones son, ¿los mercados globales se disciplinarán, como deberían hacer según la teoría neoliberal? Y de ser así, ¿cómo y con qué efectos? Resulta inconcebible, pero no imposible, que de un día para otro Estados Unidos se encuentre en la misma situación que Argentina en 2001. Sin embargo, las consecuencias serían catastróficas no solo en el plano doméstico, sino también para el capitalismo global. El hecho de que casi todos los que constituyen la clase capitalista y se encargan de su gestión global en cada sitio tengan plena constancia de ello, motiva que el resto del mundo esté actualmente dispuesto, en algunos casos a regañadientes, a seguir apoyando la economía estadounidense con créditos suficientes como para mantener su pródigo derrotero. No obstante, los flujos de capital privado hacia Estados Unidos han sufrido una seria disminución, excepto en la compra de activos, relativamente baratos dada la caída del valor del dólar, siendo, pues, los bancos centrales de todo el mundo, particularmente de Japón y de China, los que ahora y cada vez más poseen Estados Unidos Inc. 292. Retirar su apoyo a Estados Unidos sería devastador para sus propias economías, puesto que Estados Unidos es todavía un mercado de importancia crucial para sus exportaciones. Pero hay un límite que impide que esta fórmula pueda mantenerse. Casi un tercio de los activos financieros de Wall Street y casi la mitad de los bonos del Tesoro estadounidenses están ya en manos extranjeras, y los dividendos e intereses que fluyen hacia propietarios extranjeros equivalen ahora, aproximadamente, al tributo que las corporaciones y las operaciones financieras estadounidenses extraen del exterior, si es que no lo superan ya. Ver figura 7.1, deterioro de la posición de los Estados Unidos en los flujos globales de capital y de propiedad. 1960-2002, afluencia y salida de inversiones estadounidenses, arriba, y transformación de las acciones de propiedad extranjera, abajo. Este equilibrio de beneficios se tornará más acusadamente negativo cuanto más incremente Estados Unidos su endeudamiento con el exterior, el cual crece a una tasa cercana a los $2.000 millones diarios. Por otro lado, la posibilidad de que los tipos de interés estadounidenses aumenten, como en cierto punto debe ocurrir, hace que lo ocurrido en México después de la subida de los tipos de interés de Volcker en 1979 empiece a vislumbrarse como un verdadero problema.
Estados Unidos pronto estará pagando mucho más en concepto del servicio de su deuda al resto del mundo que lo que obtiene del 293. Esta extracción de riqueza de Estados Unidos no será bien recibida en el interior del país. Los continuos incrementos del consumo financiado mediante el endeudamiento que han sido la base de la paz social en Estados Unidos desde 1945 tendrán que detenerse. Los desequilibrios no parecen preocupar a la administración de Bush, a juzgar por sus afirmaciones desdeñosas acerca de que el actual déficit por cuenta corriente, si es que es un problema, puede manejarse fácilmente haciendo que la gente compre productos fabricados en Estados Unidos, como si esos productos estuvieran disponibles y fueran suficientemente baratos, y como si los bienes nominalmente fabricados en Estados Unidos no tuvieran un elevado componente de insumos extranjeros. Si realmente esto pasara, Walmart sería expulsado de los negocios. En opinión de Bush, el déficit presupuestario es fácil de manejar sin subir los impuestos y se limitan los programas domésticos, como si quedaran grandes programas prescindibles que desmantelar. La observación del vicepresidente Cheney de que Reagan nos enseñó que el déficit presupuestario no importa, es alarmante, porque lo que Reagan también nos enseñó es que seguir incurriendo en déficit es una forma de imponer una reducción del gasto público y de este modo carcomer el nivel de vida de la masa de la población mientras los ricos pueden barrer para casa con toda la comodidad en medio del caos y de la crisis financiera. Por otro lado, si lanzamos la pregunta general de ¿quién se ha beneficiado en realidad de las numerosas crisis financieras que han hundido en cascada a un país tras otro y después de sucesivas oleadas de catastróficas deflaciones, inflaciones, fugas de capitales y ajustes estructurales desde finales de la década de 1970? El perezoso empeño de la actual administración estadounidense para eludir una crisis financiera y presupuestaria a pesar de todas las señales de alarma se hace más fácilmente comprensible. En la estela de un derrumbe financiero, la élite gobernante puede aspirar a emerger con más poder todavía que antes. Es posible que la economía estadounidense pueda bandear los actuales desequilibrios, de manera muy parecida después de 1945, y sacudirse los problemas que ella mismo se ha buscado. Algunas tímidas señales apuntan en esta dirección. Sin embargo, la actual política parece estar basada, en el mejor de los casos, en el principio de Mico Bar de que algo bueno está destinado a ocurrir. Después de todo, los presidentes de muchas compañías estadounidenses se las arreglaron para vivir en su propio mundo de fantasía ante el hecho de que entidades aparentemente invulnerables como Enron se vinieran abajo. Este también podría ser el destino de Estados Unidos y NC, y las afirmaciones en clave fantástica del actual presidente deberían preocupar a todos aquellos a los que realmente importen los intereses del país. Otra posibilidad es que la élite dominante estadounidense calcule que puede sobrevivir a una crisis financiera y presupuestaria global en buena forma y usarla para culminar su agenda de dominio absoluto en el interior del país. Pero este cálculo podría acabar siendo un error monumental. El resultado podría ser acelerar la transferencia de hegemonía hacia alguna otra economía regional, lo más probable es que con base en Asia, y un recorte simultáneo en la capacidad de la élite dominante para ejercer su dominio tanto en el interior como en el exterior del país. La cuestión que emerge de manera más inmediata es la referida a qué tipo de crisis podría servir mejor a Estados Unidos para resolver su propia situación, ya que la elección se encuentra de hecho dentro de la esfera de las opciones políticas. Al abordar estas opciones es importante recordar que Estados Unidos no ha sido inmune a las dificultades financieras durante los últimos 20 años. La caída del mercado bursátil de 1987 eliminó casi el 30% del valor de los activos, y en el punto más bajo del desplome que sucedió al estallido de la burbuja de la nueva economía a finales de la década de 1990, se perdieron más de $8 billones en títulos valores, antes de que se recuperaran los niveles previos. La crisis bancaria y de las cajas de ahorro de 1987 costó remediarla casi $200,000 millones, y aquel año las cosas empeoraron tanto que William Isaacs, presidente de la Federal Deposit Insurance Corporation, advirtió de que Estados Unidos podría estar encaminándose hacia una nacionalización de la banca. Y las grandes quiebras de Long Term Capital Management, Orange County y de otras compañías que especularon y perdieron, seguidas por el derrumbe de varias de las compañías más importantes del país en 2001 a 2002 en medio de asombrosos lapsus en la contabilidad, no solo salieron caras a los ciudadanos sino que también demostraron lo frágil y lo ficticia que se ha vuelto buena parte de la financiarización neoliberal. Por supuesto, esta fragilidad no solo se limita a Estados Unidos. La mayoría de los países, incluida China, tienen que hacer frente a la incertidumbre y a la volatilidad financiera. La deuda del mundo en vías de desarrollo, por ejemplo, se elevó de $580,000 millones en 1980 a $2,4 billones en 2002, y gran parte de la misma es incobrable. En 2002 hubo una salida neta de $340,000 millones destinados al pago del servicio de esta deuda, frente a la ayuda exterior al desarrollo que
ascendió a 37.000 millones, 294. En algunos casos el servicio de la deuda se dio a las ganancias obtenidas en el exterior y, comprensiblemente, algunos países como Argentina se muestran bastante recalcitrantes frente a sus acreedores. Así pues, analicemos los dos peores escenarios posibles desde el punto de vista de Estados Unidos. Una breve ráfaga de hiperinflación proporcionaría una vía para ahorrar la deuda internacional pendiente, así como el endeudamiento de los consumidores. En efecto, Estados Unidos liquidaría sus deudas con Japón, China y el resto de sus acreedores en dólares tremendamente devaluados. Esta confiscación inflacionista no sería bien acogida por el resto del mundo, aunque poco podría hacer al respecto, puesto que enviar cañoneras al Potomac no es una opción viable. La hiperinflación también destruiría los ahorros, las pensiones y muchas cosas más en Estados Unidos. También implicaría una reversión de la trayectoria monetarista que Volcker y Greenspan han seguido por regla general. Sin embargo, al menor indicio de este alejamiento del monetarismo, declarando de hecho la muerte del neoliberalismo, los bancos centrales de todo el mundo casi con toda seguridad crearían una situación de venta masiva de dólares y, de este modo, precipitarían de manera prematura una crisis de fuga de capitales imposible de manejar por las instituciones financieras estadounidenses en solitario. El dólar estadounidense perdería toda credibilidad como divisa de reserva global y perdería todos los beneficios futuros, por ejemplo de señoraje, esto es, el poder de acuñar dinero, de ser el poder financiero dominante. Esta toga sería entonces asumida por Europa, por el Asia Oriental, o por ambos ejes. Los bancos centrales de todo el mundo ya están mostrando una preferencia por colocar su saldo en euros. También parece probable que se produzca un retorno más modesto a la inflación, ya que existen numerosas evidencias de que la inflación no es en absoluto el mal intrínseco descrito por los monetaristas, y que cierta tímida relajación de los objetivos monetarios, de la que Thatcher hizo una demostración en las fases más pragmáticas de su impulso hacia la neoliberalización, es factible. La otra opción que se le abre a Estados Unidos consiste en aceptar un dilatadísimo periodo de deflación del tipo que ha estado experimentado Japón desde 1989. Esto crearía serios problemas globales, a menos que otras economías, con China, quizá emparejada con India, obviamente en la vanguardia, pudieran reanimar la situación de atonía provocada por la crisis deflacionaria estadounidense. Pero tal y como hemos analizado, la opción de China es sumamente problemática tanto por razones económicas como políticas. China sufre graves desequilibrios internos, que básicamente se manifiestan en el exceso de capacidad que se registra en casi todos los sectores y áreas de la vida económica, desde una proliferación excesiva de aeropuertos a la existencia de demasiadas fábricas de automóviles. Esta sobrecapacidad se haría más palpable en el caso de un prolongado estancamiento de los mercados de consumo estadounidenses. Por otro lado, la deuda viva de China, bajo la forma de créditos bancarios de dudoso cobro, en ningún caso es tan monumental como la de Estados Unidos. Los peligros en el caso chino no son tanto económicos como políticos, pero el extraordinario dinamismo existente dentro de las complejas economías asiáticas puede ser suficiente como para propulsar en bastante medida la acumulación de capital hacia el futuro, aunque con toda probabilidad esto tendría efectos notablemente nocivos para la calidad del medio ambiente, así como también para la tradicional posición de Estados Unidos como cabeza de león en el orden mundial. No podemos saber todavía si Estados Unidos entregará mansamente su posición hegemónica. Casi con toda seguridad, conservará el predominio militar aunque se reducirá su posición de dominio en prácticamente todas las demás esferas significativas de poder político-económico. El hecho de si Estados Unidos pretenderá utilizar su superioridad militar con objetivos políticos y económicos, tal y como ha hecho en Irak, dependerá entonces, de manera crucial, de las dinámicas internas existentes dentro del propio Estados Unidos. Un dilatadísimo proceso de deflación será extremadamente difícil de absorber a escala interna por Estados Unidos. Si los problemas de endeudamiento del gobierno federal y de las instituciones financieras han de resolverse sin que se vea amenazada la riqueza de las clases de la élite, entonces, una deflación confiscatoria, a todas luces incoherente con el neoliberalismo, similar a la experimentada por Argentina, trazos de la cual podían encontrarse en la crisis de las cajas de ahorro de finales de la década de 1987, cuando muchos titulares de depósitos no pudieron acceder a su dinero, sería la única opción. Los grandes programas públicos que todavía existen, la seguridad social y Medicare, derecho a percibir una pensión, y el valor de los activos, en particular, de los inmuebles y de los ahorros, probablemente serán las primeras víctimas y, en estas condiciones, es seguro que el consentimiento popular empiece a deshilacharse por sus costuras. La gran pregunta es entonces cuán extenso y expresivo podría llegar a ser ese descontento y cómo podría ser manejado. La consolidación del autoritarismo neoconservador emerge, pues, como una respuesta potencial. Tal y como argumenté en el tercer capítulo,
El neoconservadurismo sostiene el impulso neoliberal hacia la construcción de libertades de mercado asimétricas, pero hace explícitas las tendencias antidemocráticas del neoliberalismo a través del recurso a medios autoritarios, jerárquicos incluso militaristas para mantener la ley y el orden. En el nuevo imperialismo exploré la tesis de Hannah Arendt de que la militarización en el exterior y la militarización interna van inevitablemente de la mano, y concluía que el aventurerismo internacional de los neoconservadores, largamente planificado y legitimado después de los atentados del 11 de septiembre, 295, tenía tanto que ver con la afirmación del control doméstico en Estados Unidos sobre un cuerpo político díscolo y muy dividido, como con una estrategia geopolítica de mantener la hegemonía global a través del control sobre los recursos del petróleo. El miedo y la inseguridad tanto en el plano interno como en el externo fueron muy fácilmente manipulables con objetivos políticos, y en este caso de manera satisfactoria cuando llegó el momento de la reelección, 296. Pero los neoconservadores también afirman una meta moral más elevada, en el centro de la cual descansa una apelación al nacionalismo que, tal y como vimos en el capítulo 3, ha mantenido durante largo tiempo una tensa relación con la neoliberalización. Sin embargo, el nacionalismo estadounidense tiene un carácter dual. Por un lado, presume que el destino manifiesto y divino, la invocación religiosa es deliberada, de Estados Unidos es ser la mayor potencia de la Tierra, cuando no el número uno en todo, desde el béisbol a las Olimpiadas, y que, en tanto que faro de libertad y de progreso, ha sido y sigue siendo admirado por todo el planeta y considerado digno de emulación. Todo el mundo, se dice, quiere vivir en Estados Unidos o ser como Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos, de manera benevolente y generosa, prodiga desinteresadamente sus recursos, sus valores y su cultura al resto del mundo, en pro de conferir el privilegio de la americanización y los valores americanos a todo habitante de este planeta. Pero el nacionalismo estadounidense también tiene su lado oscuro sembrado de la paranoia sobre temibles amenazas de fuerzas enemigas y malignas provenientes del exterior. Se teme a los extranjeros y a los inmigrantes, a los agitadores externos y, actualmente, por supuesto, a los terroristas. Esto conduce a un círculo vicioso interno y a la clausura de los derechos y de las libertades civiles que hemos conocido en episodios como la persecución de los anarquistas en la década de 1920, el macartismo de la década de 1950 dirigido contra los comunistas y sus simpatizantes, la beta paranoica de Richard Nixon respecto a los opositores a la guerra de Vietnam y, desde el 11 de septiembre, la tendencia a tachar toda crítica a las políticas de la administración como una forma de ayudar y de incitar al enemigo. Este tipo de nacionalismo converge fácilmente con el racismo, más en particular hacia los árabes, con la restricción de las libertades civiles, la Patriot Act, el freno a la libertad de prensa, el encarcelamiento de periodistas por no revelar sus fuentes, y la opción de la encarcelación y la pena de muerte para tratar la criminalidad. En el plano externo, este nacionalismo lleva a la acción encubierta y, en estos momentos, a guerras preventivas para erradicar todo lo que parezca una remota amenaza para la hegemonía de los valores estadounidenses y el dominio de los intereses estadounidenses. A lo largo de la historia, ambas modalidades de nacionalismo siempre han coexistido. 297. En ocasiones han mantenido entre sí un conflicto abierto, por ejemplo, en las divisiones surgidas acerca de cómo lidiar con las revoluciones acontecidas en América Central durante la década de 1980. Después de 1945, Estados Unidos estaba en posición de proyectar sobre el mundo la primera presunción, siempre de manera interesada y en ocasiones benevolente, como en el Plan Marshall, que ayudó a reavivar las economías europeas laceradas por la guerra después de 1945, al mismo tiempo que en casa engranaba el macartismo. Pero el fin de la Guerra Fría lo ha cambiado todo. El resto del mundo ya no acude a Estados Unidos en busca de su protección militar y se ha librado del dominio estadounidense en prácticamente todos los ámbitos. Estados Unidos nunca ha estado tan aislado del resto del mundo en el plano político, cultural e incluso militar, como lo está ahora. Y este aislamiento, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, no obedece a que haya decidido retirarse de los asuntos del mundo, sino que es consecuencia de su excesivo y unilateral intervencionismo. Asimismo, tiene lugar en un momento en el que la economía estadounidense se halla más entretejida que nunca en las redes de producción y financieras globales. El resultado ha sido una peligrosa fusión entre ambas formas de nacionalismo. A través de la formulación de la doctrina del ataque preventivo contra naciones extranjeras en medio de una supuesta guerra global contra el terrorismo que amenaza con llevarse todo por delante, la opinión pública estadounidense puede imaginar que libra una lucha misericordiosa por llevar la libertad y la democracia a todos los rincones, en particular a Irak, a la vez que despliega sus más oscuros miedos hacia un enemigo desconocido y oculto que amenaza su propia existencia.
La retórica de la administración de Uch y de los neoconservadores explota de manera infatigable ambos temas, lo cual prestó un gran servicio a Uch en su exitosa campaña para la reelección. En The New Imperialism argumenté que había muchos signos de que la hegemonía estadounidense está desmoronándose. Perdió su dominio en la producción global durante la década de 1970 y su poder en las finanzas globales comenzó a erosionarse en la de 1990. Su papel precursor en el campo tecnológico se está viendo desafiado y su hegemonía cultural y moral mengua a pasos agigantados, dejando su fuerza militar como su única arma clara de dominio global. Pero su poderío militar podría estar limitado a lo que permita una potencia destructiva de alta tecnología ejecutable a una distancia de 10.000 metros de altura. Irak ha revelado sus límites sobre el terreno. La transición a una nueva estructura hegemónica en el capitalismo global coloca a Estados Unidos ante la disyuntiva de gestionar la transición de manera pacífica o bien a través de la catástrofe. 298. La actual posición de las élites gobernantes estadounidenses apunta más en esta última dirección. En Estados Unidos, resulta muy fácil invocar el nacionalismo para secundar la idea de que las causas de las dificultades económicas derivadas de una hiperinflación o de un dilatado periodo de deflación son atribuibles a otros, como China y el este asiático, o la OPEP y los estados árabes por no responder de manera adecuada a su derrochadora demanda de energía. La doctrina del ataque preventivo ya está sobre la mesa y las capacidades destructivas están al alcance de la mano. Un Estados Unidos acosado y sin duda amenazado tiene, según esta hebra argumentativa, la obligación de defenderse a sí mismo, sus valores y su forma de vida a través del uso de medios militares si es necesario. Este cálculo catastrófico y, en mi opinión, suicida, no es algo que pueda considerarse excluido de las opciones de los actuales líderes estadounidenses, quienes ya han demostrado su afición a sofocar la disidencia interna, lo cual les ha granjeado un apreciable apoyo popular. Después de todo, un segmento considerable del pueblo estadounidense opina que la Bill of Rights, 299, es un documento inspirado en el comunismo y también hay otro sector, minoritario sin duda, que acoge con entusiasmo todo lo que huela a Armagedón. Las leyes antiterroristas, el abandono de la Convención de Ginebra en la bahía de Guantánamo y la predisposición a representar toda fuerza opositora como terrorista, son señales de peligro. Por fortuna, hay una notable oposición interna que puede ser movilizada, y que en cierto modo ya lo está, contra estas tendencias suicidas y catastróficas. Por desgracia, en su constitución actual es una oposición fragmentada, que navega sin timón, y que carece de una organización coherente. En cierta medida esto es fruto de heridas que se han infligido a sí mismos el propio movimiento obrero, los movimientos, que en términos generales han abrazado una política de la identidad, y aquellas corrientes intelectuales posmodernas que suscriben sin saberlo la línea postulada por la Casa Blanca de que la verdad es construida por la sociedad y consiste en un mero efecto del discurso. La crítica de Terry Galton al libro Postmodern Condition de Lyotard, en cuya opinión, no puede existir diferencia entre la verdad, la autoridad y la seducción retórica, el que posea la lengua más melodiosa o la historia más embaucadora tiene el poder, merece ser repetida. Pienso que es todavía más relevante para nuestros tiempos que cuando la cité en 1989-300. Los argumentos presentes. En el cuento de la Casa Blanca y en la patraña de Downing Street han de ser rebatidos y luego bloqueados si queremos encontrar algún tipo de solución frente al actual callejón sin salida en que nos encontramos. Hay una realidad ahí afuera y nos está pisando los talones. ¿Pero a dónde deberíamos procurar dirigir nuestros pasos? Si fuéramos capaces de montar el maravilloso caballo de la libertad, ¿hacia dónde trataríamos de cabalgarlo? Alternativas. Hay una tendencia a abordar la cuestión de las alternativas como si se tratara de trazar algún programa para una futura sociedad y un bosquejo del camino que conduce a ella. Podemos sacar grandes beneficios de estos ejercicios, pero primero necesitamos iniciar un proceso político que pueda llevarnos a un punto en el que se tornen identificables alternativas factibles, posibilidades reales. Hay dos principales caminos a tomar. Podemos involucrarnos en la plétora de movimientos opositores ya existentes y tratar de destilar a partir y a través de su activismo la esencia de un programa de oposición abierto. O bien, podemos recurrir a investigaciones políticas y teóricas sobre nuestras condiciones existentes, como la que yo mismo he emprendido en estas páginas, y tratar de colegir alternativas por medio de análisis críticos. Tomar este último camino en absoluto supone presumir que los movimientos de oposición existentes están equivocados, o que de algún modo son deficientes en sus planteamientos. De la misma manera, los movimientos de oposición no pueden presumir que los descubrimientos analíticos sean irrelevantes para su causa. La tarea es abrir un diálogo entre los que escogen cada uno de estos caminos y a partir de ahí ampliar la profundidad de los planteamientos colectivos y definir líneas de acción más adecuadas. La neoliberalización ha generado una paleta de movimientos de oposición tanto dentro como fuera de su ámbito
Muchos de estos movimientos son radicalmente distintos de los movimientos obreros que dominaron la escena política antes de 1980-301. He dicho, muchos, pero no, todos. Los movimientos obreros tradicionales en absoluto han muerto, ni siquiera en los países del capitalismo avanzado en los que se han debilitado tanto como consecuencia del ataque neoliberal a su poder. En Corea del Sur y en Sudáfrica emergieron vigorosos movimientos obreros durante la década de 1980 y en gran parte de América Latina están floreciendo partidos obreros que incluso han llegado al poder. En Indonesia, un inexperto movimiento de trabajadores de gran importancia potencial brega por ser oído. El potencial de un descontento obrero en China es inmenso aunque impredecible. Y tampoco está claro que la masa de la clase trabajadora estadounidense, que durante esta última generación a menudo ha estado dispuesta a votar en contra de sus propios intereses materiales por razones de nacionalismo cultural, por cuestiones religiosas y por referencia a valores morales, permanezca para siempre enjaulada en esa política de maquinaciones tanto republicanas como demócratas. Dada la volatilidad a la que nos enfrentamos, no hay razón para descartar un resurgimiento de la política popular socialdemócrata o incluso de corte populista y antineoliberal dentro de Estados Unidos en los próximos años. Pero las luchas contra la acumulación por desposesión están fomentando la apertura de líneas de lucha política y social bastante diferentes. 302. Debido en parte a las condiciones específicas en las que se generan estos movimientos, su orientación política y su modesta organización parten acusadamente de lo que caracterizaba la política socialdemócrata. Por ejemplo, la rebelión zapatista en Chiapas, México, no busca tomar el poder estatal o culminar una revolución política, sino que aspira en cambio a lograr una política más integradora. La idea consiste en despertar un movimiento que atraviese la sociedad en una búsqueda más abierta y fluida de alternativas que preste atención a las necesidades específicas de los diferentes grupos sociales y les permita mejorar sus expectativas. Desde el punto de vista organizativo, se tendía a evitar el vanguardismo y se rechazaba adoptar la forma de un partido político. En su lugar, se prefería permanecer como un movimiento social dentro del Estado, intentando formar un bloque de poder político en el que las culturas indígenas ocuparán un lugar central y no periférico. Muchos movimientos ecologistas, como los que luchan por una justicia medioambiental, actúan de la misma manera. El efecto de estos movimientos ha sido dejar de pensar el problema de la organización política a partir de los partidos políticos tradicionales y el movimiento obrero, optando por organizar una dinámica menos concentrada en la política que opera a través de todo el espectro de la sociedad civil. Lo que estos movimientos pierden en objetivos lo ganan en tanto que otorgan una relevancia directa a cuestiones particulares y a sectores específicos de la población. Extraen su fuerza de estar insertos en el grano de la vida y la lucha cotidiana, pero al hacerlo a menudo se les hace difícil sustraerse a lo local y lo particular para comprender la macropolítica de lo que está pasando con la acumulación por desposesión neoliberal y su relación con la restauración del poder de clase. La variedad de estas luchas es sencillamente apabullante, tanto que a veces es difícil llegar siquiera a imaginar las conexiones existentes entre unas y otras. Todas ellas forman parte de una combinación volátil de movimientos de protesta que han barrido el mundo y que han ido captando la atención mediática desde principios de la década de 1980. Estos movimientos y revueltas en ocasiones han sido aplastados con una violencia brutal, en la mayoría de los casos por poderes estatales que actuaban en nombre del mantenimiento de la paz y el orden. En otros lugares, en los que la acumulación por desposesión ha producido intensas rivalidades políticas y sociales, estos movimientos han degenerado en violencia interétnica y en guerra civil. La táctica de divide y vencerás de las élites dominantes, o la competencia entre facciones rivales, por ejemplo, intereses franceses versus intereses estadounidenses en algunos países africanos, las más de las veces han sido vitales para la suerte de esas luchas. Los estados clientes, con el apoyo militar o en algunos casos con fuerzas especiales entrenadas por los más potentes aparatos militares, dirigidos por Estados Unidos, y apoyados por Gran Bretaña y Francia desempeñando un papel menor, a menudo han tomado la delantera en un sistema basado en la represión y en la liquidación para hacer un despiadado marcaje a los movimientos activistas que estaban desafiando la acumulación por desposesión en muchas partes del mundo en vías de desarrollo. Los propios movimientos han producido una plétora de ideas en cuanto a alternativas se refiere. Unos buscan desligarse del poder opresivo de la globalización neoliberal. Otros, como el movimiento 50 años bastan, luchan por la justicia social y medioambiental global mediante la reforma o la disolución de instituciones tan poderosas como el FMI, la OMC y el Banco Mundial, aunque no deja de ser interesante que el poder central del Departamento del Tesoro estadounidense raramente se ha mencionado. También los hay, particularmente desde el ecologismo, como Greenpeace,
que hacen hincapié en la cuestión de reclamar los bienes comunes, señalando así las profundas continuidades existentes con luchas muy antiguas así como también con las libradas a lo largo de toda la amarga historia del colonialismo y del imperialismo. Algunos autores, como Hart y Negri, vislumbran una multitud en movimiento, o un movimiento, en el seno de la sociedad civil global, para enfrentarse al poder difuso y descentralizado del orden neoliberal, interpretado como el imperio, y otras personas dirigen una mirada más modesta hacia la experimentación local de nuevos sistemas de producción y de consumo, como los LEDs, animados por una forma de relaciones sociales y prácticas ecológicas completamente diferentes. Asimismo, están los que depositan su confianza en las estructuras más convencionales de los partidos políticos, como, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores en Brasil o el Partido del Congreso en India en alianza con los comunistas, con el objetivo de ganar el poder estatal y dar un paso más hacia la reforma global del orden económico. Actualmente, muchas de estas corrientes diversas convergen en el Foro Social Mundial en un esfuerzo por tratar de definir sus puntos en común y de construir una fuerza organizativa capaz de enfrentarse a las muchas modalidades de neoliberalismo y de neoconservadurismo que estamos presenciando. Se ha desatado un torbellino de literatura sugiriendo que otro mundo es posible. Sus textos compendian y en ocasiones intentan sintetizar las diversas ideas surgidas de los distintos movimientos sociales que están teniendo lugar en todos los rincones del mundo. Hay mucho que admirar y en lo que inspirarse. Pero ¿qué conclusiones podemos inferir de un ejercicio analítico como el realizado en estas páginas? En primer lugar, toda la historia del liberalismo embriagado y el giro subsiguiente hacia el neoliberalismo muestran el papel crucial que ha tenido la lucha de clases bien tanto en el control como en la restauración del poder de clase de la élite. Aunque haya sido efectivamente disfrazado, hemos experimentado toda una generación de sofisticada recomposición estratégica por parte de las élites dominantes para restaurar, reafianzar o, como en China y en Rusia, construir un contundente poder de clase. El giro posterior hacia el neoliberalismo ilustra hasta qué punto las élites económicas no están escatimando esfuerzos, así como las estrategias autoritarias que están dispuestas a desplegar en aras a reafirmar su poder. Todo ello se produjo a lo largo de las décadas en las que las instituciones de la clase obrera entraron en declive y durante las que muchos progresistas fueron paulatinamente convencidos de que la clase no tenía sentido o de que al menos se trataba de una categoría difunta. Al suscribir estas consideraciones, progresistas de todas las tendencias parecen haber cedido al pensamiento neoliberal, puesto que una de las primeras invenciones del neoliberalismo consiste en que la clase es una categoría ficticia que solo existe en la imaginación de los socialistas y de criptocomunistas. En el caso de Estados Unidos, la expresión guerra de clases ahora solo se utiliza en los medios de comunicación de la derecha, por ejemplo de Wall Street Journal, para denigrar todo tipo de crítica que amenace con debilitar un objetivo nacional supuestamente unificado y coherente, esto es, la restauración de la clase dominante. Por lo tanto, la primera lección que debemos aprender es que si parece una guerra de clases y actúa como una guerra de clases, hay que llamarla por lo que es con llaneza. La masa de la población o bien tiene que resignarse a la trayectoria histórica y geográfica definida por el opresivo poder de la clase dominante en continuo desarrollo, o bien tiene que responder a este en términos de clase. Exponer la situación en estos términos no significa sentir nostalgia por una perdida edad de oro en la que una categoría ficticia como el proletariado era operativa. Tampoco significa necesariamente, si es que alguna vez lo significó, que haya una sencilla concepción de la clase a la que podemos apelar como agente principal, por no decir exclusivo, de la transformación histórica. No existe un mundo utópico de fantasía marxista al que podamos retirarnos. Apuntar la necesidad y la inevitabilidad de la lucha de clases no equivale a decir que la manera en que se constituye la clase viene determinada o incluso es determinable de antemano. Los movimientos populares, así como los de la clase que integra la élite, se hacen a sí mismos aunque nunca bajo condiciones que ellos mismos hayan escogido. Y esas condiciones están repletas de complejidades que emergen a partir de las diferencias de raza, de género y de etnia, las cuales están íntimamente entretejidas con las identidades de clase. Las clases dominadas están muy racializadas y la creciente feminización de la pobreza ha sido un rasgo notable de la neoliberalización. La ofensiva neoconservadora contra los derechos de las mujeres y los derechos reproductivos, que curiosamente cobró su mayor virulencia a finales de la década de 1970 coincidiendo con el salto a la arena pública del neoliberalismo, es un elemento crucial de su noción de un orden moral recto construido sobre una concepción muy particular de la familia. El análisis también revela cómo y por qué se produce la bifurcación que podemos observar en los movimientos populares actuales. Por un lado, se encuentran los movimientos en torno a los que he denominado la reproducción ampliada, en los que la explotación de los trabajadores asalariados y las condiciones definidoras del salario social son las cuestiones centrales. Por otro, se hallan los movimientos contra la acumulación por desposesión.
Estos movimientos se articulan en torno a la resistencia frente a las formas clásicas de acumulación primitiva, como el desplazamiento de la población rural de sus tierras, frente al salvaje abandono del Estado de sus obligaciones sociales, excepto el control y la vigilancia, frente a las prácticas que siembran la destrucción de culturas, historias y entornos singulares, y frente a las deflaciones e inflaciones confiscatorias, labradas por las formas contemporáneas del capital financiero en alianza con el Estado. Encontrar las conexiones orgánicas existentes entre estos diferentes movimientos es una tarea teórica y práctica urgente. Pero nuestro análisis también ha demostrado que el único modo de hacerlo es rastreando la dinámica de un proceso de acumulación de capital marcado por desarrollos geográficos volátiles y cada vez más profundamente desiguales. Esta desigualdad, tal y como vimos en el capítulo 4, promueve de manera activa la difusión de la neoliberalización a través de la competencia interestatal. Parte de la tarea de una política de clase rejuvenecida consiste en convertir este desarrollo geográfico desigual en un activo y no en una carga. La política de las élites dominantes basada en el divide y vencerás debe ser confrontada mediante una política de alianzas por parte de los simpatizantes de la izquierda para la recuperación de poderes de autodeterminación locales. Pero los estudios analíticos también ponen de relieve la existencia de contradicciones susceptibles de ser explotadas en el seno de las agendas neoliberal y neoconservadora. La creciente fractura entre la retórica, en beneficio de todos, y los resultados, el beneficio de una pequeña clase dominante, es actualmente muy visible. La idea de que el mercado se rige por las reglas de la competencia y la paridad se ve cada vez más desmentida por el hecho de la extraordinaria monopolización, centralización, internacionalización que caracterizan el poder financiero y corporativo. El asombroso crecimiento de las desigualdades de clase y regionales, tanto dentro de los estados, por ejemplo, en China, Rusia, India y el sur de África, como a escala internacional entre los distintos estados, plantea un grave problema político que ya no puede ser barrido debajo de la alfombra como algo transitorio, en el camino hacia un mundo neoliberal perfeccionado. Cuanto más se reconoce al neoliberalismo como una fallida retórica utópica que enmascara un exitoso proyecto para la restauración del poder de la clase dominante, más se tienden los cimientos de una resurgencia de movimientos de masas expresando demandas políticas por la igualdad y aspirando a la justicia económica, el comercio justo y una mayor seguridad económica. La creciente presencia de los discursos sobre los derechos, como ya analizamos en el capítulo anterior, ofrece posibilidades pero también problemas. La apelación a la idea convencional de los derechos liberales puede constituir una poderosa espada de resistencia, desde la que criticar el autoritarismo neoconservador, en particular, si atendemos a la forma en que la guerra contra el terrorismo ha sido desplegada por doquier, desde Estados Unidos y China hasta Chechenia, como una excusa para reducir las libertades civiles y políticas. La invocación al reconocimiento de la soberanía y del derecho de autodeterminación de los iraquíes es un arma poderosa con la que frenar los planes de Estados Unidos para el país. Pero también pueden definirse derechos alternativos. La crítica a la interminable acumulación de capital en tanto que el proceso dominante que moldea nuestras vidas implica criticar esos derechos específicos, el derecho a la propiedad privada individual y a la extracción de beneficio, que fundan el neoliberalismo, y viceversa. En otros trabajos he defendido la pertinencia de un enteramente distinto de derechos en el que se incluya el derecho a las expectativas de vida, a la asociación política y al buen gobierno, al control sobre la producción por parte de los productores directos, a la inviolabilidad y a la integridad del cuerpo humano, a emprender una crítica sin miedo a sufrir represalias, a un entorno limpio y saludable para la vida, al control colectivo de los recursos de propiedad común, a la producción del espacio, a la diferencia, así como también otros derechos esenciales a nuestro estatus como seres humanos. 303. No obstante, proponer derechos diferentes a los que son considerados sacrosantos por el neoliberalismo conlleva la obligación de especificar un proceso social alternativo al que puedan ser inherentes estos derechos alternativos. Para refutar la afirmación conservadora de que su autoridad y su legitimidad se apoyan sobre un elevado fundamento moral, podemos servirnos de un argumento similar. El ideal de una comunidad moral y de una economía moral no es ajeno a los movimientos progresistas que han existido a lo largo de la historia. Muchos de los que ahora luchan contra la acumulación por desposesión, como los zapatistas, están activamente articulando el deseo de experimentar relaciones sociales alternativas en términos de economía moral. La moralidad no es un campo que deba ser definido únicamente por una derecha religiosa reaccionaria movilizada bajo la batuta hegemónica de los medios de comunicación y articulada a través de un proceso político dominado por el poder económico corporativo. Debemos enfrentarnos a la restauración del poder de la clase dominante defendida mediante una mezcolanza de argumentos morales confusos. Las denominadas guerras culturales, por más desencaminadas que algunas de ellas puedan haber estado, no pueden ser desechadas como una distracción inoportuna, como sostienen algunos autores de la izquierda tradicional, de la política de clase.
De hecho, la difusión del uso del argumento moral entre los neoconservadores testimonia no solo el miedo a la disolución social bajo un neoliberalismo individualizador, sino también las amplias olas de repugnancia moral suscitadas por la alienación, la anomia, la exclusión, la marginación y la degradación medioambiental que han generado las prácticas de la neoliberalización. La transformación de esta repugnancia moral ante una ética del mercado sin matices en resistencia cultural primero y política después, es uno de los signos de nuestro tiempo que precisan ser interpretados correctamente en vez de dejados de lado. La conexión orgánica entre estas luchas culturales y la lucha por revertir la arrolladora consolidación del poder de la clase dominante demanda una exploración práctica y teórica. Pero es la naturaleza profundamente antidemocrática del neoliberalismo, respaldada por el autoritarismo neoconservador, lo que sin duda debería construir el núcleo de la lucha política. El déficit democrático en algunos países nominalmente democráticos, como Estados Unidos, es actualmente enorme, 304. En este país, la representación política se encuentra atenazada y corrompida por el poder económico, además de padecer un sistema electoral que es manipulado y corrompido con suma facilidad. Los pactos institucionales fundamentales se encuentran gravemente desequilibrados. Los senadores de 26 estados, que no suman el 20% de la población del país, poseen más de la mitad de los votos para determinar el programa legislativo del Congreso. Además, el flagrante fraude electoral de los distritos del Congreso para dar ventaja a quien quiera que se encuentre en el poder es juzgado constitucional por un sistema judicial progresivamente nutrido mediante nombramientos políticos de jueces con creencias neoconservadoras. Instituciones con enorme poder, como la Reserva Federal, están fuera de todo control democrático. En el plano internacional, la situación es todavía peor puesto que instituciones como el FMI, la OMC y el Banco Mundial no rinden cuentas y mucho menos experimentan una influencia democrática, al igual que sucede con las ONG que pueden operar sin participación ni supervisión democrática alguna con independencia de lo bien intencionadas que sean sus acciones. Esto no significa que no haya nada problemático en las instituciones democráticas. Los miedos neoliberales a una influencia indebida por parte de grupos de interés especial sobre los procesos legislativos se encuentran ampliamente ilustrados por los grupos de presión corporativos y por la puerta giratoria entre el Estado y las corporaciones que asegura que el Congreso estadounidense, así como también las sedes legislativas de los diversos estados de la Unión, cumpla las órdenes de los intereses de los ricos y solo de los intereses de los ricos. Volver a introducir las demandas por un gobierno democrático y por la igualdad y la justicia económica, política y cultural no significa proponer un regreso a una edad de oro perdida. El significado debe ser reinventado en cada caso para abordar las condiciones y las potencialidades del momento actual. La democracia de la antigua Atenas no guarda relación con los significados con los que debemos investir en la actualidad este término en coyunturas tan diversas como las de Sao Paulo, Johannesburgo, Shanghái, Manila, San Francisco, Estocolmo y Lagos. Pero el aspecto más extraordinario de esto es que precisamente, de una punta a otra del globo, desde China, Brasil, Argentina, Taiwán y Corea hasta Sudáfrica, Irán, India y Egipto, pasando por las combativas naciones de Europa del Este, así como también en los cuarteles generales del capitalismo contemporáneo, hay grupos y movimientos sociales en marcha implicados en reformas que expresan en una u otra versión valores democráticos. 305. Los líderes de Estados Unidos, con un considerable apoyo de la opinión pública de ese país, han proyectado sobre el mundo la idea de que los valores neoliberales de libertad estadounidenses son universales y supremos, y de que estos valores merecen que demos la vida por ellos. El mundo actual está en condiciones de rechazar este ademán imperialista y reproyectar sobre el centro del capitalismo neoliberal y neoconservador un abanico de valores completamente diferente, esto es, los de una democracia abierta consagrada a la realización de una igualdad social ligada a la justicia económica, política y cultural. Los argumentos de Roosevelt nos brindan un lugar por donde empezar. Debemos construir una alianza dentro de Estados Unidos para recuperar el control popular del aparato estatal y, a partir de ahí, avanzar en la profundización en lugar de en la desmembración de las prácticas y de los valores democráticos bajo el monstruo del poder del mercado. Hay una perspectiva de la libertad muchísimo más noble que ganar que la que predica el neoliberalismo. Hay un sistema de gobierno muchísimo más valioso que construir que el que permite el neoconservadurismo. David W. Harvey, Gillingham, Kent, Inglaterra, 1935. David W. Harvey es un geógrafo y teórico social británico. Se graduó en Cambridge con una tesis sobre el condado de Kent en el siglo XIX siguiendo la gran tradición en geografía histórica regional de esta universidad.
A mediados de la década de 1960 comienza a interesarse por el gran desarrollo de los métodos cuantitativos y de la filosofía neopositivista y popperiana en las ciencias sociales, contribuyendo así al desarrollo de la geografía cuantitativa. Ha sido también profesor de Geografía e Ingeniería Ambiental en la Universidad Johns Hopkins, siendo profesor de 1969 a 1973 y catedrático de 1973 a 1989. De 1987 a 1993, ocupó la cátedra de Geografía Halford Mackinder de la Universidad de Oxford, y en 1993 vuelve a ocupar la cátedra de Geografía en Johns Hopkins, hasta 2001. Desde 2001, es catedrático de Antropología y Geografía en la City University of New York, CUNY,